Hoy no vamos a hablar de fantasmas, tampoco de casas embrujadas, ni de entidades de bajo astral. Hoy vamos a hablar del mal más oscuro, de ese mal que tiene jerarquías. ¿Existen los demonios? ¿Están ocultos en nuestra casa? ¿Hacemos cosas de manera cotidiana, pero no sabemos si los estamos invocando? El día de hoy tenemos a un invitado muy peculiar. Él estudió en el Vaticano y por varios años estudió a todos estos demonios a los cuales hay que temerle. Esto no es un juego, amigos. Esto es muy real. Mi nombre es Luisky. Y mi nombre es René. Y esto es 271 Podcast. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio más de 271 Podcast. Como siempre, antes de cualquier otra cosa, me gustaría recordarte que te suscribas a nuestro canal, actives las notificaciones y de esta manera no te vas a perder absolutamente de nada del contenido que nosotros muy amorosamente grabamos para ti. Recuerden amigos, suscribirse al canal, activar la campanita, también ir a Spotify, calificarnos con 5 estrellas para que el algoritmo recomiende más nuestro contenido y seguirnos en todas nuestras redes sociales que estamos como 271 Podcast. Finalmente, te recuerdo que en Facebook vas a encontrar un comentario fijado en donde vas a encontrar el enlace que te va a llevar a nuestro canal de difusión en WhatsApp si es que lo que tú quieres es tener un contacto más real con nosotros o darnos tus preguntas en tiempo real, pues bueno, es una buena alternativa. Buenas noches, René. Buenas noches, mi Luisito. Pues bastante emocionado porque en esta ocasión vamos a abordar uno de esos temas que yo creo que de una forma bien llevada, las personas se van a llevar conocimiento porque eso es lo que normalmente buscan, ¿no? No nada más como que el susto, pero también saber, dijeran por ahí, con pelos y señales, qué es todo lo que hay detrás de este mundo que no conocemos, ¿no? No, independientemente de eso, yo estoy súper emocionado también porque es un tema que a mí me fascina y que toda la vida lo he seguido, no tan de cerca como a mí me gustaría, pero la verdad es que me surgen un montón de dudas que creo que el día de hoy, pues, van a ser despejadas. Bueno, pues amigos, sin perder mucho más el tiempo, hoy tenemos un invitadazo en este estudio. Hoy nos acompaña Osvaldo Torres. Osvaldo, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por invitarme a su canal 271. Y sobre todo, algo muy padre que decían es que la gente se lleve un conocimiento del tema de los demonios. Exactamente. Porque hay mucha mala información que ha surgido, sobre todo en este año, con el famoso Malamén, con los famosos Labubus que muchos atribuyen a que son un demonio. Más adelante lo vamos a aclarar. Ok, perfecto. Y bueno, Osvaldo, ¿por qué nosotros hacemos mucho hincapié en que es necesario tener una información real o fehaciente? Porque hay mucho desconocimiento que te puede llevar a malas prácticas. Pero antes de que nosotros empecemos con todo esto, me gustaría que nuestro público, a lo mejor muchos ya te conocen, pero muchos no, te conozcan. Y nos digas un poquito quién es Osvaldo, qué hace Osvaldo. Mira, Osvaldo es host del podcast Invitar a lo Desconocido. Este podcast tiene el gran diferenciador que tocamos temas de demonios muy a fondo, con especialistas, ¿no? Y también un gran diferenciador que parte a partir de este podcast es que tocamos temas de iglesia, sobre todo porque yo estuve 12 años como seminarista, bueno, metido en la iglesia y 8 años como seminarista, 8 de 10, a punto de ordenarme sacerdote, y de estos estudié en Roma en la demonología, entonces conozco lo más lindo y lo más oscuro de la iglesia, y lo hablamos desde un punto de vista sin tapujos y sin caer en idolatría o fanatismo en los temas religiosos, ¿no? Entonces, desde estos dos puntos de vista, su servidor siempre va a hablar, ¿no? Demonios, iglesia, y esto lo conjuntamos con expertos en la materia, porque es muy fácil decir, ok, vamos a hablar de la iglesia. Pero hay que tener siempre un referente de quién va a ser el orador acerca de la iglesia, ¿no? Entonces, hemos tenido a sacerdotes, tuvimos a un ex legionario de Cristo para hablar sobre el tema de Maciel, ¿no? Que curiosamente él es hijo de Maciel. Entonces,
Estos temas son los que abordamos en el podcast Invitado a lo Desconocido. A grandes rasgos, Osvaldo es host de este podcast y aparte fue ex seminarista, ¿no? Y conozco desde lo más bonito de la iglesia hasta lo más oscuro de la iglesia que me tocó vivir. Bueno, creo que la vez pasada que platiqué contigo, habíamos quedado que toda la información que tú tienes pues es demasiado amplia y precisamente nos vamos a enfocar por esta vez a la parte pues oscura, quizás no tanto de la iglesia, pero más acerca de los demonios. Yo tengo una pregunta para ti que yo creo que la gente que te está viendo se lo está preguntando. Y es esto, ¿tú decidiste estudiar demonología o es una parte obligatoria dentro del estudio de la iglesia? No, yo no decidí estudiar. Yo te voy a decir la verdad, yo soy muy miedoso. Cualquier cosa me da miedo. Cualquier cosa que no le encuentre yo la explicación me da miedo. Con decirte que hasta le tengo miedo a las abejas. El zumbido de las abejas me provoca un miedo espectacular. ¿Cómo llega la demonología a mi vida? Hay algo muy cierto que una vez un sacerdote me dijo: tú no escoges al demonio, el demonio te escoge a ti, ¿no? Entonces llega esto a mi vida como un ofrecimiento a estudiar una licenciatura extra, ¿no? Yo en sí tengo 3 licenciaturas, ¿no? Y entonces esta de demonología pues no tiene una validez oficial en la SEP, sino simplemente es una validez oficial en el Vaticano, ¿no? Dentro de la jerarquía de la iglesia. Si cuento esta, tendría 4 licenciaturas. Entonces la invitación llega por parte del obispo. En ese momento era el cardenal Norberto Rivera Carrera, ¿no? Entonces es la invitación por parte de él a estudiarla. Me fui a Roma, al Colegio Mexicano de Roma, que la sede está en el Vaticano y el colegio se llama Mater Ecclesiae, es decir, la madre de la iglesia, referencia a María, ¿no? Así es como llega la demonología, por un ofrecimiento. Cuando yo llego a Roma, lo primero que me encuentro es, al momento de estudiar la demonología, también tienen que ver el rito del exorcismo a fondo, porque de nada sirve que ustedes estén aquí. Y lo curioso es que conocí al padre Gabriel Amort, este referente del mundo de los exorcismos dentro de la iglesia. Me dio solamente una clase, pero era una eminencia el padre Gabriel Amort, ¿no? De ahí en fuera yo ya no conviví más con él. Pero algo muy curioso que me pasó en ese momento, yo a los 6 meses yo ya me quería venir a México, porque yo no me sentía capaz de enfrentar al mal, porque yo tenía esta razón en la cabeza, es: si yo me estoy preparando para ser en su momento un sacerdote exorcista, me tengo que enfrentar al mal, ¿no? Sí, claro. Y me di cuenta que el mal te desnuda por completo cuando estás frente de él. Entonces decía, yo no estoy listo para esto. Y yo ya me quería regresar. O sea, el miedo que tenías interno a lo desconocido era lo que no te permitía continuar. Sí, y aún sigue el miedo a lo desconocido, ¿no? O sea, y un miedo muy latente que tengo, y la gente dirá qué absurdo, pero es un miedo mío, es que yo llegue al cielo y no vea nada de lo que yo digo aquí, ¿no? Claro, sí. Eso es un miedo muy latente que tengo, ¿no? Y yo creo que es el miedo de la mayoría de las personas que creen en algo, porque si te das cuenta, muchos de ellos defienden prácticamente con su vida esa creencia porque tienen miedo de haberse estado equivocando toda una vida y que en el momento cumbre, ¡pum!, no sea, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, yo a pesar de que la gente me considera que ya no soy católico, sigo siendo católico a pesar de que tiro unas verdades acerca de la iglesia, ¿no? Pero sigo siendo católico, sigo defendiendo mis creencias, y el miedo es yo llegar al cielo y que no haya un Dios, que no haya un Jesús, que no exista una Virgen María, ¿no? O sea, que llegue al cielo y no haya nada. Que todo haya sido una ilusión. Exactamente. Pero fíjate que se me hace curioso porque, por ejemplo, muchos de los que son creyentes en esta fe se imaginan cosas, ¿no? La vida que debe ser prepararse en el Vaticano. Tú estuviste ahí. Sí. Tú tuviste esta experiencia. Para ti, que eres una persona que dices miedosa, ¿cómo fue el estar en un lugar que quiero pensar que por la simple energía de todo lo que ocurre ahí debe imponer? Entonces, para ti, ¿cómo fue el hecho de haber estado estudiando todos estos temas
y tener que regresar de repente solito a tu cama a convivir con toda esta información con la que tenías que lidiar ahora? Mira, era muy complicado porque no es de que exista, por ejemplo, un módulo de clase que sea Ouija 1, no, nada de eso, ¿no? Okay. O sea, es el estudio completo de los demonios, nombre, cualidades, cómo puede entrar a tu vida, los casos de posesiones que hay alrededor del mundo. Y algo como lo que tú me comentas me sucedió cuando escuché un caso de posesión que nos lo pasaron en video y en audio. Y yo lo primero que hice fue ponerme la piel de gallina, porque son estas cuestiones no humanas que dices, oye, ¿cómo una persona puede estar hablando 5 voces al mismo tiempo y cada una con un grave o con un alto que no es de este mundo, ¿no? Ahora, eso, las cualidades que llega a tener la persona al momento de tener un demonio dentro, para mí, esa primera evidencia e irme a acostar me dejó reflexionando sobre qué es lo que yo quería. O sea, si en verdad quería pertenecer a este mundo de los demonios. En segundo lugar, si yo estaba preparado para poder enfrentar al mal, porque al final de cuentas enfrentas a un mal. Y tercero, si la gente está preparada para someterse a un mal, ¿no? Porque no es de que diga el demonio, ay, hoy quiero estar con Luis en su cuerpo, porque no. Sino lleva un proceso de adaptación del cuerpo a esa entidad demoníaca, ¿no? Entonces, era complicado irse a acostar, y más porque a las 10 de la noche en tiempo de Roma, todas las luces se apagaban, ¿no? Y entonces tenías que al velador del edificio decía, no, es que escuché ruidos. O sea, como que te iba metiendo más en el mundo del misterio y más en el mundo de los demonios, porque decía, no, es que aquí, por ejemplo, una vez un velador me dijo, el Papa Juan Pablo II hizo un exorcismo aquí. Y entonces dices, ah, caray, ¿dónde lo hizo para poder yo ir, ¿no? Y ver qué es lo que se siente estar en este cuarto, en este apartamento, ¿no? Y así muchas historias que contaba. Llegaba la noche, o eso me pasaba a mí, que el primer año sí fue como que de mucha reflexión. A los 6 meses que me quería ir, y posteriormente los otros siguientes 6 meses era de mucha reflexión para poder vislumbrar hacia dónde iba el mal y cómo el mal iba cambiando respecto a que el ser humano va cambiando también. No es el mismo mal de hace 200 años, sino el mal también se va adaptando a nuestro estilo de vida y tiene nuevas formas de entrar en nuestra vida. Entonces, sí, yo me iba a acostar con mucha reflexión. Entonces, podrías decir que conforme va evolucionando el mundo o las personas que vivimos en este planeta de una manera espiritual, entonces el mal va evolucionando de esta misma manera para poder meterse y tomarte como presa en el caso de posesiones. Sí, y hay algo muy curioso en este sentido. Y que es la pregunta del millón que yo siempre hacía en la escuela. Decía, si Dios tiene el poder de destruir el mal, ¿por qué no lo hace? Y es que fíjate que esa es una pregunta que la gran mayoría de las personas que viven una situación adversa se hace, ¿no? ¿Por qué me permites que a mí me vaya mal? Pero fíjate que esta yo creo que sería una pregunta válida para ti desde tu perspectiva. ¿Cuál sería el origen del mal? Bíblicamente y desde una cierta tradición te hablan de un ángel caído, ¿no? Sí, claro. Pero distintas tradiciones, distintos países te hablan de distintas mitologías y de cómo un ser humano, un objeto, se puede volver en un demonio según sus mitologías. Sí. Tú que has estudiado y que lo has tenido, digamos, de frente, dices que el mal evoluciona. Sí. ¿Cómo es o cuál sería realmente el origen del mal bajo tu perspectiva? Mira, el origen del mal, hay que recordar que Lucifer, o el lucero de la mañana, como es la traducción precisa a Lucifer, viene primero por una desobediencia a Dios, por querer ser igual que Dios o superior a Dios, ¿no? Y aparte también hay que recordarle a la gente que Lucifer es el ángel más hermoso de la creación. Esto que hoy vemos de que el diablo rojo con barba, con todo esto, con un miembro viril y todo esto ya es más adaptado a depende de la cultura, como tú bien lo dices, okay, ¿no? Pero Lucifer y todos los demonios son ángeles caídos, no se les quita la condición angélica, siguen teniendo alas, siguen siendo Lucifer el ángel más hermoso que Dios haya creado. ¿Cuál es el origen del mal bíblicamente? Nos tenemos que remontar al libro del Génesis con Adán y con Eva.
¿no? Cuando Eva y Adán desobedecen a Dios de comer del fruto prohibido. Ojo con esto, no es la manzana. La tradición de la manzana surge a partir del siglo V, ¿no? Entonces, en la Biblia nunca vamos a ver de que el fruto es la manzana. Nunca lo va a decir, sino es el fruto prohibido. Pudo haber sido una manzana, un plátano, lo que tuvo que haber sido, ¿no? Desde allí vemos la primera ocasión de pecar y de tentación y el origen del mal, porque son tentados por la serpiente, ¿no? En ese momento la serpiente es representada como Lucifer o como el diablo. Entonces, ahí vemos el primer origen del mal. Pero si nos vamos al prólogo de San Juan, dice el prólogo de San Juan, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y el verbo estaba junto a Dios. Vino a ustedes y no lo recibieron, ¿no? Es decir, vino el verbo llamado Jesucristo y no lo han recibido. Ahí también vemos una clara tentación del mal al no reconocer a Jesús como el Salvador. En este caso, y no lo estoy diciendo de una forma despectiva, podemos localizar el mal en los judíos, que decían que Jesucristo simplemente era un profeta y más no el Salvador, sí, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar a esto? Que el origen del mal, y hoy en nuestros días yo lo voy a poner así, el origen del mal empieza desde la corrupción del corazón. Cuando en la Sagrada Escritura hacemos referencia al corazón o hace referencia al corazón, hace referencia a la morada de Dios, es decir, donde habita Dios. Entonces, cuando el corazón se corrompe, dejamos entrar al mal. ¿Por qué Dios permite que dejamos entrar al mal? Y esa es una pregunta muy válida de la gente, ¿no? Porque dice, a ver, ¿por qué Dios permite el hambre en el mundo? ¿Por qué Dios permite la guerra en el mundo? Algo muy sencillo que es, Dios no manda en tu corazón. Dios te deja la libertad de hacer con tu vida lo que tú quieras. Es el libre albedrío. Exactamente, ¿no? Entonces, en esta libertad de ser hijos de Dios, nosotros le damos espacio a nuestro corazón. Por eso dice la Escritura, ¿no? Que en el cielo solamente entrarán los que sean como niños, ¿no? Es decir, con un corazón limpio. Si hoy vemos y ponemos una comparativa de cómo son los niños, un niño no tiene maldad en su corazón. Y nosotros lo experimentamos de niños. Si un niño nos sacaba la lengua, llorábamos un momento, ¿no? Pero después estábamos jugando con él, lo perdonábamos. Sí. Hoy, si un adulto nos traiciona, ya lo odiamos por completo. Es decir, hacemos que en nuestro corazón se corrompa y exista una maldad llamada odio, que es gobernada por un demonio, el odio, ¿no? Entonces, ahí damos el origen al mal. Okay. ¿No? Desde ahí está el origen al mal. Y no es de que Dios lo permita, es de que uno lo permite en su vida. Otra cosa sería, y yo ayer en un en vivo que me invitaron, yo decía, ojalá viniera de nuevo Jesucristo y nos enseñara el valor del perdón y del amor, nuevamente, ¿no? Porque a esta sociedad les hace falta mucho el amor y el perdón, porque está gobernada por el mal y por el mismo Lucifer al querer provocar guerras, al querer provocar muchas cosas que nos dividen como seres humanos. Se supone que actualmente las ideologías también son parte del mal, hablando en general, no en una sola en específica. Y de aquí se desprende la pregunta que yo te quiero hacer. Dentro de todo esto de la demonología, hay un libro que se llama Goetia, me parece, sí, en donde narra que los demonios tienen jerarquías y que cada demonio tiene legiones y que un demonio también es como responsable de atacar a una persona de una manera en específica, sí, que incluso lo que estabas diciendo, hay el demonio del odio, el demonio de la envidia, y que podría decirse que también los 7 pecados capitales se adjudican a estos demonios, ¿no? Sí. Como que cada uno se puede identificar con uno de estos pecados, ¿no? Valga la redundancia. El libro de la Goetia es muy importante porque es un libro donde también se desprende el satanismo. ¿Okay? El satanismo entendido por la Ley, este satanismo labeyano, ¿no? Es decir, los demonios, y hay jerarquías dentro de los demonios como hay jerarquías dentro de los ángeles, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en los ángeles la mayor jerarquía, que son los arcángeles, y nosotros conocemos a los arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel, ¿no? Dentro también de la jerarquía demoníaca están los arcángeles, que allí yo no pondría, y esto es muy curioso porque muchos lo hacen así, pero yo no pondría a Baphomet como un demonio.
Y al rato, si quieren, lo explico un poco mejor el por qué yo no pondría a Baphomet como un demonio. Pero sí pondría, por ejemplo, a una Lilith como un arcángel. Pondría también a un Asmodeo como arcángel, a un Pazuzu como arcángel, ¿no? Que son los más cercanos a Lucifer, ¿no? A un se me fue el rey de las moscas, se me fue el nombre, perdónenme. Yo los pondría como los principales dentro de la jerarquía demoníaca, ¿no? Es decir, la Goetia toma la referencia también de las clavículas de Salomón. ¿Quién fue Salomón? Un rey, ¿no? Hoy muchos, y fíjense, esto es muy curioso, muchos aseguran tener el anillo de Salomón, pero realmente no existe ya el anillo de Salomón. Se perdió con los filisteos en aquel momento, ¿no? Es como decir, aún existe, por ejemplo, no sé, se me ocurre, el anillo del rey David. Óyeme, pues, ese anillo ya de estar más consumido que nada. O sea, realmente son piezas que no existen. Si uno quiere encontrar el anillo de Salomón, pues se perdió con los filisteos. Los filisteos se lo quedaron teniendo en mente que les iba a dar poderes especiales, ¿no? ¿Qué es a lo que quiero llegar? Hay demonios que se caracterizan primero por hacernos caer en tentaciones, pero también hay demonios que se caracterizan por drenarnos nuestra propia energía en cuanto a la sexualidad, que son los demonios, se me va el nombre, los incubus y los sucubus, ¿no? Que estos demonios son los encargados de drenar la energía sexual, pero en esta misma sintonía de jerarquías, ellos son los más abajo del poder. Ahorita que estás hablando de estructuras jerárquicas, ¿nos podrías decir también un poquito acerca de, según la estructura o el nivel jerárquico que ocupe cada demonio, ¿tienen funciones en específico ellos? Sí, y esto es muy importante porque las funciones específicas de los demonios no es que ellos sientan en ese momento la necesidad, por ejemplo, de que tú caigas en un acto indebido con un menor, lo voy a poner así, ¿no? Ellos no sienten la necesidad. Ellos lo que sienten es la satisfacción de que te hicieron caer en la tentación. Okay. Y con ello, ellos se nutren de la satisfacción, ¿no? Es para que quede un poco más claro. No es de que el demonio quiera por su propia voluntad que tú caigas. No, él lo que quiere es la satisfacción de haber dicho, él ya cayó. O sea, no es estar sentado en el parque y ver cómo alguien se cae, sino ir y ponerle el pie y que por tu causa se cayó, ¿no? Exactamente. Okay. Eso es la función del demonio, ¿no? Porque al final de cuentas, y va a sonar muy contradictorio, en los demonios no existen los pecados. El demonio es el pecado, ¿ok? Es decir, no existe una gula en el demonio porque al final de cuentas, al ser algo inmaterial, una energía, al ser una energía, y es aquí donde me van a preguntar, ¿pero qué clase de energía? Es una energía igual a la de Dios, es decir, una energía de un motor inmóvil, como lo pone Santo Tomás, que está y que va estando toda la vida para motivarnos a salir adelante, ¿no? Pero la energía del demonio, en este mismo sentido del motor inmóvil, es el que está, pero que va motivando nuestra vida para seguirnos tropezando y cayendo en el pecado, ¿no? Entonces no es de que el demonio sea el demonio de la gula, sino a que el demonio siente satisfacción al que tú caigas en la gula, ¿no? De hecho hay una serie que a mí me gusta mucho y que yo siempre a los niños les pongo esta analogía cuando me toca dar el tema en alguna iglesia para los niños. El demonio es como los pitufos, ¿no? Tenemos un pitufo vanidoso, un pitufo con gula, un pitufo perezoso, ¿no? Y quien se supone que es el malo, que es el Gargamel, ¿no? Es el bueno, porque quiere evitar que estos pecados salgan al mundo para ocasionar una corrupción. En este caso, yo pondría en este sentido el pecado y a los demonios. Dios quiere evitar, o sea, que salgan al mundo. Pero ¿tú qué haces para evitar que esos demonios entren en ti? Yo siempre he dicho, cada uno tiene un propio demonio interior. De ti va a depender liberarlo o no liberarlo. Aquello que
más te gusta hacer en una cuestión mala. Una vez un amigo llamado Alain Luna, que le mando un saludo, él me decía, yo soy muy lujurioso. Pues esa lujuria mal encaminada puede llegar a convertirse en pecado y a tropezar y decir al demonio, yo ya lo hice tropezar, ¿no? Es en este tema de los tropiezos y de cómo hace caer el demonio, no es de que el demonio esté siempre presente en nuestras vidas. Va a llegar en el momento preciso, ¿no? Hoy, curiosamente, y esto es una labor que vengo haciendo durante todo este año, tenemos a Dios como el primer o la primera deidad, para los que no son creyentes de Dios, como la primera deidad más venerada alrededor de toda la República Mexicana. Estoy hablando de la República Mexicana. Sigue la Virgen de Guadalupe, sigue San Judas Tadeo, después está la Santa Muerte, y este año ya se está colocando los demonios como una religión para adorar. Según los expertos y lo que yo he podido consultar en este tema, es que ahorita actualmente, a hoy que estamos al día de hoy, el tema de los demonios tiene 11 millones de fieles alrededor de toda la República Mexicana. Al finalizar el 2025, va a desplazar a San Judas Tadeo y se va a colocar como el tercero a nivel de República más adorado. Pero esto no te dice que esto era un secreto a voces, que nada más estaba esperando a que se destapara la cloaca, porque como para tener tantos millones o fieles de seguidores. Pero se está malinterpretando el tema de los demonios. Ok. ¿Por qué se malinterpreta? Y es aquí donde voy a mencionar a Baphomet. Vemos altares ya públicos a los demonios con Baphomet, ¿no? Con chivo sentado, con las manos así, como símbolo de autoridad. Esto en la Sagrada Escritura era símbolo de autoridad. Por eso Cristo siempre está así, como este símbolo de autoridad con las manos. De hecho, cuando un sacerdote bendice, y lo hace así, como símbolo de autoridad. O sea, yo tengo autoridad divina para poder hacer esto, ¿no? Por eso cuando, y esto qué bueno que lo traigo aquí a la mesa, por eso cuando Cristo predicaba, las imágenes siempre están así, como predico con autoridad porque yo sé de lo que estoy hablando. Y es raro porque nunca he escuchado que en el catecismo te hablen de los mudras de Cristo. Es chido que hoy hables de por qué de repente estaba así, por qué de repente utilizaba otras formas y por qué obviamente todas estas representaciones del mal pues los ponen como imitadores de, ¿no? Exactamente, porque si nosotros hoy vemos a Baphomet, ¿no? Esta figura del macho cabrío sentado en una luna con las manos así, como un símbolo de poder. Pero LaVey, que es el fundador del satanismo, coloca a Baphomet como un alquimista, como una figura de la alquimia, es decir, de la perfección de la ciencia o de las matemáticas, ¿no? Nunca lo coloca como un demonio. Es por eso que mucha gente predica que Baphomet no es malo, ¿no? Exactamente, porque es la perfección de la ciencia. Del gnosticismo, ¿no? Exactamente. Mas no es un demonio. Por eso, a tu pregunta que me decías que era un secreto a voces, sí, se destapó la cloaca. Más que destapar la cloaca, la gente está encontrando otro estilo de vida, porque en este tiempo que llevo ya investigando el tema de los demonios y que me he rodeado de muchos amigos satanistas, me decía, el satanismo es un estilo de vida, y es un estilo de vida enfocado a un bien personal, a una espiritualidad personal. Claro, si tú me haces, yo me voy a vengar. No es como en el cristianismo que si tú me haces, pongo la mejilla, ¿no? No, ahí si tú me haces, te voy a hacer pagar con creces, ¿no? Y aquí aplican la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? ¿Qué es a lo que quiero llegar? Que el satanismo ha sido, o el tema de los demonios ha sido malinterpretado. Sí, es más efectivo el demonio. ¿Cualquier demonio es más efectivo? Sí. Rápido la respuesta. Sí. ¿Es más efectivo que un santo? Sí, claro que sí. ¿Es más efectiva hasta que la propia Virgen María? Sí, claro que sí. Hasta que el mismo Jesucristo es más efectivo. En cuestión de velocidad. En cuestión de velocidad. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar después? Que nadie te va a decir el trato o las letras chiquititas que conlleva el trato con los demonios.
Fíjate que aquí hablando otra vez, ya metiéndonos en los demonios en sí, en su totalidad, se supone que hay demonios que actúan como si estuvieran haciéndolo en secreto, que no se manifiestan, no tienen una manifestación agresiva como lo tiene, no sé, un ejemplo, un demonio de alto rango. Dentro de estos demonios, ¿cuáles son los más peligrosos para la humanidad? Híjole, yo diría que Lucifer. O sea, en cuestión de jerarquía yo diría que Lucifer. Pero hay algo muy curioso y en el que yo estoy en contra. Hay un personaje, no voy a decir el nombre, pero que muchos lo ubicamos, porque tal vez un día ustedes lo tengan y no quiero ocasionarles alguna dificultad. De una región de Veracruz. Que él dice, yo voy a la cueva del diablo y pacto con Lucifer. Para mí eso es imposible. A lo que yo he estudiado, para mí eso es imposible. Porque Lucifer o Luzbel o el diablo o Satanás, como lo queramos aterrizar, que es la misma persona, es tan poderosa su energía que si se presenta aquí, o sea, no físicamente, sino su poder, nuestra cabeza explotaría. Lo mismo que pasaría si Dios se presenta aquí. Nuestra cabeza explotaría porque es tanta la energía que poseen, ¿no? Que no aguantaríamos ese tipo de energía. Nuestro cuerpo, no nuestro espíritu. Nuestro cuerpo, nuestro espíritu, que terminaríamos por explotar nuestra cabeza. Y no lo digo yo, lo dice la teología, ¿no? Entonces, para mí, en cuestión de jerarquía, el más poderoso es Lucifer. Y esto me conecta con otra pregunta. O sea, las personas que han estado en exorcismos, ¿en algún momento han estado en presencia de? Yo estuve en 2. Okay. Yo he estado en 2 exorcismos y ahorita estoy investigando un tercero. Que vuelva a lo mismo. Si ustedes le preguntan a una persona seria, un sacerdote serio, a una persona que se dedica del tema serio, no nos gustaría volver a vivir un exorcismo porque es muy fuerte. Es muy agotador. ¿Nos cuentas un poco? Sí, claro. Mira, yo viví un exorcismo hace un año de una mujer de alrededor de 45, 48 años de edad, que tenía a su mamá de 70 años y a una pequeña de 11 años, ¿no? La señora fue a comprar un libro de magia negra a una librería antigua. El libro es del siglo XVIII, por ahí les voy a dejar las fotos para que si las quieren proyectar, adelante, ¿no? Gracias. Del siglo XVIII. Lo compra por curiosidad, porque al final de cuentas ella iba por otro libro y no por ese, ¿no? Es como si el libro la estuviera escogiendo a ella. Llega a su casa, lo abre, se lo enseña a la familia. Esto que les estoy relatando es lo que a mí me relata la familia, ¿ok? Llega a su casa, lo abre, lo enseña a su familia, se mete a su cuarto y a escuchas de la familia empieza a practicar lo que decía el libro. El libro te da los pasos a seguir para poder invocar a Asmodeo y a Lilith, ¿ok? Y un poco el último paso era poder invocar a Leviatán, ¿no? Que es también un demonio, que de hecho hasta viene en la Sagrada Escritura también el Leviatán. Bueno, hace todo. No llega hasta el Leviatán porque en esos momentos decía la señora de su mamá que la señora, cuando pasaba alrededor del cuarto de su hija, escuchaba ruidos, pero ruidos como si hubiera una fiesta dentro de ese cuarto. Y cuando ella entraba, pues no había nada más que su hija leyendo el libro. Comienza a leerlo, ¿no? Y a hacer todo esto para poder evocar. Digo, porque una cosa es invocar y otra cosa es evocar. Invocar es hacer un rezo como si hiciéramos un Padre Nuestro, ¿no? Evocar es que la presencia ya se hizo presente, ¿no? Entonces, al momento ya de evocar para que la presencia se hiciera presente, lo logra. ¿Y qué es lo que pasa? Que en su cuerpo había 6 demonios, ¿no? Entre ellos había un demonio llamado Caín, que nos va a sonar mucho por la Sagrada Escritura, que es aquel que desvive a su hermano, ¿no? Estaba Caín, estaba Asmodeo, estaba Lilith y había otros 2 que no recuerdo el nombre. Una pregunta, pero quiero que continúes con la respuesta que estás diciendo ahorita. Pero
Cuando son tantos demonios, ¿se considera legión o legión es un grupo de demonios en específico? Pues se podría considerar legión, a pesar de que legión es una cierta jerarquía. Es decir, tú eres Asmodeo y tienes tu propia legión al servicio tuyo, ¿no? Pero sí podemos agruparlo como en muchos demonios, ¿no? Entonces, cuando yo llego con la familia, me dice la familia, es que ya recurrimos a santeros, recurrimos a brujos, a chamanes y nadie ha podido hacer nada. Cuando yo veo a la chica, entro al cuarto, yo la veo. Lo único que había en ese momento era el libro y una vela en el libro. Era algo todo oscuro, pero era algo como de película, pero al mismo tiempo sabes que es real, ¿no? Entro y entonces veo a la chica sin cabello. ¿Por qué sin cabello? Porque se lo arrancaba para comérselo. O sea, yo no me imagino el dolor. Cuando uno le jalan el cabello, pues grita, ¿no? Imagínate ahora arrancártelo y que te lo comas, pues debe de ser un dolor más fuerte y más enorme, ¿no? Comía gusanos, comía cucarachas, que curiosamente salían de su almohada. Y tú levantabas la almohada y no había nada, pero la dejabas y empezaban a salir los animales, que era lo más impresionante. Yo llego al cuarto y le hablo y le digo buenos días, porque era en día. No me contesta. Y entonces hay una palabra en latín que es para saber si una persona tiene dentro un demonio. Que la palabra en latín es quis pater filoque. Es ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿No? Y el poseso contesta mea culpa. O sea, por mi culpa no se hace la voluntad del Padre. Entonces yo le hago la pregunta y así como le hago la pregunta, salta como si fuera gato, pero salta hacia atrás. O sea, no salta hacia enfrente como uno saltaría normalmente, no, salta hacia atrás como si fuera gato y está en la cama, pasa a la cama. Le hablo al padre exorcista de la Ciudad de México y le digo, ¿sabe qué, padre Guillermo? Esto es un caso de posesión. ¿Estás completamente seguro? Venga y véalo con sus propios ojos, ¿no? A la familia se le hizo firmar una carta responsiva, que en todos los exorcismos se tiene que firmar una carta responsiva porque no es una práctica regulada en México. Si la persona llega a fallecer, al sacerdote y a los que estamos en el rito nos acusan de homicidio, ¿no? Entonces se hace firmar una carta responsiva a la familia la firma y entonces empieza el rito del exorcismo. Es allí donde nos damos cuenta que hay 6 demonios dentro, ¿no? Y en estos demonios cada uno hablaba una lengua. Uno hablaba latín, uno hablaba griego, uno arameo, uno hebreo y los otros 2 hablaban alemán. Curiosamente la chica no había terminado ni la secundaria. Y entonces dices, oye, ¿cómo vas a ver tantas lenguas, no? Bueno, la agarraron entre 2 personas fuertes, fortachonas, y no podían, porque era impresionante la fuerza que tenía la chica. La chica llega el momento en que vomita, pero no como la película del exorcista, que el vómito le va al padre y que hasta allá se va. No, sí, no, de manguerazo, ¿no? Sí, no, eso es película, ¿no? Eso es parte de Hollywood y es parte del morbo para vender, ¿no? Aquí vomita, un vómito normal, que me atrevería a decir, pues sí, normal, pero en ese momento cuando hay este vómito, de su boca salen 3 clavos. Así. Y uno dice, oye, a ver, se pone a analizar uno. Si tú te comes un clavo, lo más seguro es de que en el momento te mueras de asfixia. Sí. No hay más, ¿no? 1, bueno, te pasó 1. Supongamos en el raro caso 3, y que después tengas la facultad de volverlos en el momento de que uno los vuelve o los vomita, se puede llegar a ahogar también. Y entonces ahí estamos hablando de algo que es preternatural. Y esto es para que la gente tenga muy bien entendido lo siguiente. Hay algo llamado natural, que es la naturaleza, lo que vemos,
Hay algo llamado preternatural, que allí podemos englobar los ángeles y los demonios, y hay algo sobrenatural, que es Dios. Hoy la gente malinterpreta lo sobrenatural, ¿no? Es que es algo sobrenatural, un fantasma. Es curioso, yo no creo en los fantasmas, pero sí creo en los demonios. Es demasiado curioso, ¿no? O sea, lo que quiero llegar es de que en este estado preternatural es imposible que una persona en sus 5 sentidos pueda vomitar un objeto. Ella lo hizo sin lastimarse. Pasó una semana de estar diario en rito de exorcismo. No se pudieron expulsar a los demonios y la persona falleció. Después de que, y esto es muy curioso, porque después de que la persona fallece, a los 2 días a mí me querían meter a la cárcel. Era la venganza de haber confrontado al mal. Justamente esto es lo que yo quería llegar. A mi casa se metieron a robar 2 días después. Y mi mamá y mi hermana estaban conmigo, las metí al baño y yo agarré un cuchillo de la alacena y dije, si entra el ladrón, aquí lo recibo. Y dicho y hecho. No falleció la persona, quedó herida en el hospital, pero no me querían autorizar la legítima defensa por haber entrado a mi propiedad. Estuve 1 día y medio en los separos y me querían meter a la cárcel por presunto homicidio. Conseguí un amparo y toda la cosa, y al hablarlo con mi director espiritual, que es un sacerdote, me dice, el demonio te quiere sacar ya de la jugada porque está viendo que tú estás haciendo de todo para no dejarlo obrar en la vida de las personas. Y dije, híjole, qué feo que me juegue así y no quiera jugarle Frente a frente. Frente a frente. Entonces, ese es mi último caso de posesión. Digo, este último lo estoy investigando en Puebla, en Zacatlán de las Manzanas. Y es muy curioso porque este último vi unos videos donde una sombra negra baja del cuarto de la chica, es una chica de 16 años, baja del cuarto de la chica, de la ventana, baja. Hay una barda que divide la casa con la avenida principal. Salta la barda, la sombra, vuelve a saltarle y se vuelve a subir. Esto grabado en las cámaras de vigilancia de la casa. ¿Ya lo presentaste en algún momento? No lo he presentado porque no tengo la grabación, no tengo el video, ¿no? Porque la familia no me lo quiere soltar, porque dicen es que no queremos que esto... Darle publicidad, Exactamente, ¿no? Dice, porque esta es la imagen de mi hija. Le digo, está bien, yo no tengo tema en eso, pero es muy curioso y es algo que yo no le encuentro todavía lógica alguna, ¿no? ¿Cómo baja una sombra? Se ve una sombra, baja, salta como si fuera un perro, un gato, vuelve a saltar y se vuelve a subir. Es decir, los demonios siempre están presentes para ocasionarnos un mal. Sí, es real los pactos, sí son reales. Sí, te va a dar poder, te va a dar dinero, te va a dar lo que tú quieras, sí. Pero las letras chiquitas del contrato son los más peligrosos. Si me permiten contarles un pacto, tiene un amigo con un demonio, el cual de la noche a la mañana, literal, de la noche a la mañana se volvió gerente de una empresa muy importante en México, la que coordina el hospital Ángeles en la Ciudad de México. Y él hizo un pacto, pero lo que le pedían las letras chiquitas del pacto con la entidad que tiene es ir a un hospital, y es allí donde ya entra lo grave, ir a un hospital y desvivir a un bebé. No me digas. Y él lo hizo. Eso es lo que no cuentan de los pactos. No es de que el demonio quiera una vida humana. Eso es muy rara vez. Es muy poco viable que el demonio te lo pida. Pero cuando te lo pides, porque tú estás pidiendo. Muy grande. Muy inmenso, ¿no? O sea, y es aquí donde dice uno, ¿dónde entra o hasta dónde es capaz de llegar el corazón de la persona por ambición? Que tiene que quitar
a un inocente para formar parte de un estatus social más alto, ¿no? Entonces, por eso decía, ¿sí son efectivos? Claro que sí son efectivos, pero las letras chiquitas son lo más impresionante. Ahorita, por decir, estas personas que acabas de contar, la señora que falleció, pues compró un libro para hacer contacto con estas entidades demoníacas. En el caso de este chico, quería fortuna y una posición económica muy buena. Pero ¿qué nos puedes decir de las prácticas cotidianas que nosotros llegamos a hacer y que ni siquiera tenemos en cuenta en que podrían afectarnos, que nos hacen susceptibles a una manifestación demoníaca? Y complemento un poquito la pregunta de Luis, porque por ejemplo, tú que estás desde la perspectiva, digamos, del catolicismo, dicen que por ejemplo prácticas como el yoga te pueden llevar a este tipo de escenarios. Es que, a ver, aquí hay que ver hasta qué punto, por ejemplo, el yoga, el reiki, el feng shui, me pueden conectar con una energía de demoníaca, o como la gente lo dice, de bajo astral. No estoy tan de acuerdo en ese término, pero lo voy a poner así. La finalidad del reiki, del yoga, del feng shui es conectar con tu interior, ¿no? En una meditación profunda para elevarte, ¿no? Y encontrarte en un astral, ¿no? Esa es la finalidad. ¿Cuánta gente lo logra? También hay que ver esta perspectiva. De 100 que lo practican, ¿cuánta gente les gustaría a ustedes que lo logran hacer? Realmente una meditación buena, ¿no? Muy poca, ¿no? Lo mismo pasaría la gente que quiere conectar con un demonio. Muchos lo hacen, pero ¿cuánta gente lo logra? ¿No? Porque, por ejemplo, si nos vamos al Grimorio de San Ciprián, digo que no es algo tan viable hacerlo porque a pesar de que es muy bonito el Grimorio de San Ciprián, pero no es tan real, que dice, bueno, para hacer un pacto tienes que ir por arena del Cairo. A ver, vete al Cairo. ¿No? O sea, te da cosas específicas para hacer un pacto con un demonio, ¿no? Pero yo siempre he dicho que no importa la forma, sino la intención. Porque hasta por un simple juego de la Ouija puedes evocar un demonio si eso es tu intención. Y puedes dialogar con él. Pero, por ejemplo, esas son personas que buscan prácticas, ¿no? Conectar. Pero lo que decía Luisito, y más enfocada a la pregunta, las personas que van por hacer ejercicio, simplemente por practicar algo, eligen yoga, ¿no? Es una de las prácticas que te puede llegar a conectar con otras cosas. Cosas cotidianas que realmente no leer sepamos. Un libro, en el caso de esta chica, ir al cine, proyectarte una película, escuchar ciertas canciones. Consumir contenido de terror todo el tiempo, como nosotros. O sea, todo esto se conjunta, ¿no? Sí, ¿Estás de claro. acuerdo? De que tú dices, ok, Dios no quiere, nosotros abrimos la puerta. Pero ¿qué prácticas de la vida cotidiana común y silvestre podrían representar un riesgo, digamos, para una ama de casa? Para un ama de casa, híjole, una práctica cotidiana creo que sería las maldiciones propias. Es decir, por ejemplo, el maldecir un hijo, eso abre una puerta, el maldecir un hijo. Y esta es una anécdota de mi familia. Mi abuela materna maldijo a su nuera, es decir, a mi tía. Le dijo, maldita sea porque le quitaste a mi hijo, a su esposa, te metiste y nunca vas a tener hijos. Nunca tuvo hijos. Eso es algo cotidiano que regularmente la familia hace. Maldecir, ¿no? Y pon tú no a la familia, al vecino. Ojalá choques. Oye, estás abriendo una puerta muy grande a un mal, porque vuelva a lo mismo, no es la forma, es la intención que tú quieres hacer. Siento en una canción que se ha vuelto muy de moda y que apenas murió a alguien muy importante del mundo de la música, no recuerdo el nombre, pero que decía, es que él tuvo un pacto con el diablo y toda su música era del diablo, ¿no? Ok, si tú escuchas ese tipo de canciones sin una intención, vas a decir, oye, qué buena música. Pero si ya es con una intención en específico, bueno, vas a abrir muchas puertas. Voy a poner un ejemplo más aterrizado. Celia Cruz era una persona que se dedicaba a la religión yoruba y que tiene canciones acerca de los santos yoruba.
Y uno los puede escuchar, Yemayá, la diosa del agua. Y uno lo escucha y dice, oye, qué buen ritmo, qué buena música, me dieron ganas de bailar. Pero los propios religiosos yorubas lo escuchan la canción y las cantan con una intención de evocar la entidad de Yemayá. Es decir, vuelvo a lo mismo y perdón por ser tan repetitivo. No es la forma, es la intención. Y en la vida cotidiana se nos puede presentar 1001 objetos para poder intencionar. Decir, le voy a dar esta comida al jefe para que le dé diarrea, ¿no? Y dicho y hecho. O no me invitaron de comer, ¿no? Es que me fui a comer, híjole, te va a hacer daño y te vas a acordar de mí. Es decir, aunque lo digas en broma, exactamente, ¿no? O sea, ya es la propia intención que tienes con lo que tú estás haciendo. Eso podría yo aterrizarlo en una vida cotidiana. Entonces podríamos decir que sí hay que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca. Claro, porque la boca es muy poderosa. La boca es muy poderosa y voy a poner el ejemplo. Cristo, al momento de multiplicar los panes, los discípulos decían, maestro, pero nada más tenemos un pescado y 2 panes. Y Cristo le responde, no te he dicho que si confías en Dios, Dios lo va a multiplicar. Y saca la multiplicación de los panes y de los pescados. Es decir, la boca tiene mucho poder para maldecir y para bendecir. El término bendecir es el bien decir. Yo bien digo, a pesar de que suene como un pleonasmo o una palabra rara, yo bien digo, ¿no? Y por eso viene la palabra bendecir. Yo bien digo a ti que te vaya bien. Yo te estoy diciendo que te vaya bien, que Dios o que una deidad te bendiga. Es decir, yo quiero lo mejor para ti, ¿no? Pero si tú me maldices, que es el maldecir, no lo que yo quiero mal para ti, ¿no? Es donde también va a haber poder, ¿no? Entonces es muy importante que las personas que nos estén viendo no estemos maldiciendo con las palabras, porque también es una forma es más fuerte que una propia brujería. Sí, de hecho, mucha gente refiere a hacer brujería solamente con sus palabras y con intención. Y en el caso, por ejemplo, de mi abuela que maldijo a mi tía, ahí está. El claro ejemplo de que nunca tuvo hijos. Y que no sabemos cuál va a ser el pago para tu abuela. Exactamente. A pesar de que en un momento de ira o de enojo salga, pero al final de cuentas también no sabes si esa maldición que tú estás haciendo se va a regresar o no se va a regresar. ¿Qué es lo que la gente dice el karma? Yo no creo en el karma, porque yo creo más en la ley de la física, ¿no? O sea, todo tiene que regresar. Claro. A toda acción hay una reacción, ¿no? Entonces, a tu maldición siempre va a haber una reacción a esa maldición, ¿no? Sí es importante también decir que la gente, y esto no es para que se espanten, pero que la gente que dice, te voy a mandar un demonio, sí lo puede hacer. Claro que lo puede hacer, ¿no? Porque el demonio lo que quiere es la división entre las personas y causar un mal en las personas. Ahí sin evocar, ¿no? Directo. Ahí sí, de que Lucifer te maldiga, así. O sea, te lo puede mandar. La posesión de Marta, ¿no? Que es un caso muy sonado en España, en donde esta chica tuvo un exorcismo de 6 años y a lo último se dedujo que lo que provocó esta posesión de más de 40 demonios fue que una persona estaba interesada en ella. Ella lo rechazó y él pertenecía a un tipo secta y le empezaron a mandar demonio tras demonio tras demonio tras demonio. Exactamente, ¿no? Entonces sí es importante decirle a la gente, porque muchas veces se asusta la gente. Es que me dijo que me va a mandar un demonio. O sea, sí se puede. La verdad es de que sí se puede. Otra cosa es de que él pueda hacerlo, ¿no? Y lo vemos recurrentemente en la brujería, ¿no? O en las personas que nada más se dedican a sacar el dinero. Es que si no me pagas te voy a mandar al demonio. Sí se puede hacer eso, pero también hay que ver el punto hasta dónde tienes el poder de hacerlo, no puedes hacerlo. Igual conecta con la historia de San Cipriano, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, actualmente también, por ejemplo, en este 2025 ha crecido el número de personas que se dicen trabajar con ángeles, pero que detrás de ese trabajo dicen, no, es que yo también trabajo con la Santa Muerte, pero también trabajo con el demonio. A ver, o trabajas con ángeles, o trabajas con la Santa Muerte, o trabajas con los demonios, ¿no? Porque si vas con la bandera de trabajo con ángeles y ya me estás diciendo que trabajas con los demonios, pues con un ángel que trabajas es con Lucifer, no trabajas. Y esta es una discusión que yo siempre he tenido. Tampoco con los ángeles buenos, por así llamarlos, se puede trabajar porque nada más están al servicio de Dios. Es lo que dicen muchos, ¿no? Que, o sea, que tú no puedes
decir que vas a mandar a que un ángel haga cosas por ti porque ellos tienen razones muy específicas y obviamente pues a un simple humano terrenal que a lo mejor no ha logrado la santidad, obviamente pues no le van a hacer caso. ¿Estás Sí, de acuerdo? claro, sí, por supuesto. Y pues bueno, esto digamos para las personas que les gusta andarles rascando, buscando cosas, ¿no? Sí. Ya dijimos que entonces para los que están tranquilitos en su casa, cuidar las palabras por las maldiciones. Pero también hay que tener cuidado porque muchas veces, por las historias que nos llegan, hablamos de objetos malditos. ¿Cuáles son los objetos a los que hay que tener cuidado de meter en casa por riesgo de que puedan estar adheridas a algunas energías, digamos? Mira, el objeto maldito, es el vínculo nada más. Sería muy superficial decir, es que quedó atrapado aquí un demonio. Esa no es la finalidad del demonio, vivir allí. Y lo voy a aterrizar con una película muy famosa que todos vimos de chiquitos. Chucky, el muñeco diabólico. Era un muñeco que la finalidad que él quería era entrar en el cuerpo de Andy, porque quedarse atrapado en el muñeco era para él poco viable, ¿no? Lo mismo pasa con el demonio. El demonio no está preparado para estar atrapado en un objeto. El objeto es el vínculo que el demonio va a utilizar para poder entrar en tu vida, ¿ok? Yo dudo, y perdónenme, pero lo tengo que decir y lo he dicho. Yo dudo mucho del caso Annabelle y de que todavía el caso Annabelle tenga repercusiones en el mundo, ¿no? Como la reciente muerte del cuidador. Exactamente, ¿no? O que cuando estuvo en Los Ángeles hubo un incendio forestal en Los Ángeles y que se escaparon presos de una cárcel de máxima seguridad. Son meras casualidades, porque el demonio, y si lo vemos en la película del Conjuro, la primera, que es donde está el caso, ¿no? ¿Qué es lo que quería? A la niña. Entrar en el cuerpo de la niña. Y una vez logrado, se acabó el muñeco. Ya no hay forma de que el demonio vuelva a causar un mal en un muñeco. O que el muñeco sea el vínculo, porque es como si yo te regalo una muñeca que utilicé en una misa satánica, ¿no? ¿Tiene un poder? Claro que tiene un poder. ¿Tiene un demonio dentro? Claro que tiene un demonio dentro. Y tú vas a notar que se va a mover, o ruidos, o lo que tú quieras, ¿no? Pero la finalidad es de que entre en ti y que no quede atrapado en el muñeco. Porque entonces estaríamos hablando que casi todas las cosas que hay, si yo las intenciono, van a tener un demonio atrapado, ¿no? Y entonces el mundo sería un caos. Entonces sería ilógico, y ¿no? sería algo muy ilógico. La finalidad de los objetos o de los muñecos es crear el vínculo afectivo para que crees un vínculo de confianza y entonces el demonio puede entrar en tu vida. Ok. Esa es la finalidad. Es el medio. Es el medio, es el vínculo perfecto. Porque si yo le regalo una muñeca a una niña, la niña va a crear un vínculo, ¿no? Y de ahí no la voy a sacar. Que lo mismo vendría siendo, por ejemplo, un amigo imaginario, ¿no? Que es crear un vínculo en el que bien el demonio puede ir adhiriéndose a tu vida día a día, pero es un vínculo. No es de que diario esté presente en el objeto. Por eso las casas embrujadas, ¿qué es lo que tienen? La presencia. No tienen el poder los objetos de estar ya presente. ¿Un demonio se puede quedar atrapado en una casa? Claro que sí, porque la toma como su propiedad, ¿no? Pero de ahí en fuera, en un objeto no puede y no va a poder. Ok, y bueno, en este punto, ya que hablaste de las casas embrujadas y de que un demonio puede habitar ahí, si alguien llega a habitar esa casa, ¿qué te hace a ti como humano susceptible para que el demonio pueda entrar cuando tú no tienes conocimiento de lo que está pasando ahí? ¿Qué te hace susceptible? Creo que una falta de espiritualidad, falta de fe y de espiritualidad. Porque a pesar de que uno sea agnóstico, yo no considero personas ateas, pero sí que creas en ti mismo, ¿no? Eso te hace con una espiritualidad estable y buena, ¿no? Yo no pondría el término casa embrujada, sino casa infestada, que es el término correcto. Creo que eso te hace sensible a la presencia del demonio, porque allí donde no está la fe, el demonio puede entrar.
Pero también hay algo muy contradictorio, que allí donde también está la fe, el demonio va a querer entrar con mayor satisfacción para decir, tanto creías en Dios que hasta yo pude entrar, ¿no? Entonces tu fe no era estable. Creo y considero que el demonio, para poder atacar, necesitas tener esta falta de espiritualidad baja o una espiritualidad muy alta, ¿no? En estas dos vertientes, un punto medio, el demonio no podría atacar. O sea, bueno es malo y malo es bueno. Sí. Bueno, y aquí yo creo que tengo una pregunta tanto para los dos, los que tienen una espiritualidad baja y los que tienen una espiritualidad alta. Hay muchas personas que de repente, buscando cierta conexión, ir más allá, entran ahora sí en prácticas buscando conectar, digamos, con tarot, limpias energéticas, reiki y demás, ya de forma más activa. Lo último y lo que se está poniendo mucho en boga es lo del desprendimiento astral, los sueños lúcidos. ¿Hay riesgo en esto? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Mira, hay riesgo, sí, porque puede abrir una puerta al demonio, ¿ok? Porque estos desprendimientos lo que quieren es, es que tú vayas a otra realidad que no es de este mundo en un viaje astral, ¿no? Lo que la gente acredita en un viaje astral. Que es muy curioso porque antes de un viaje astral te inducen al viaje con una bebida, ¿no? Puede ser cualquier tipo de bebida, pero realmente ¿es necesario estas bebidas o la persona podría hacer un viaje astral sin inducir? Vamos a manejarlo para ¿no? los dos, porque yo conozco personas que involuntariamente se salen y dicen, ya nada más veo mi cuerpo ahí, y vamos a poner a los que van y los buscan. Vamos a manejar los dos ejemplos, ¿no? Perfecto. Entonces, ambas van a tener un riesgo, primero, de poder evocar una entidad y que una entidad demoníaca se adhiera a ti, en ambas, ¿ok? No es de que la entidad demoníaca quiera estar contigo a todas horas, pero vuelva a lo mismo, se va a nutrir de tu propia energía. Y en estos desprendimientos astrales muchas personas llegan a pegárseles sucubus o incubus, que es a través de la energía sexual, ¿no? Que estos demonios de bajo poder tienen relaciones con las personas, ¿no? Entonces sí es un riesgo. Es un riesgo ir, por ejemplo, a una lectura de cartas. Claro que es un riesgo. Sí y no. Porque también, si vas con la intención de querer buscar algo mal para la persona, pues es un riesgo. Pero si vas con una intención de un bien para ti... ¿Guía espiritual, por ejemplo? Pues no podría ser un riesgo, okay, ¿no? Porque hasta el católico tiene sus propios guías espirituales, ¿no? O sea, yo tengo mi guía espiritual y yo no lo busco para decirle, oiga, a ver, deme consejos para fregarme a aquel. No, claro que no, sino lo busco para un progreso espiritual propio, ¿no? Entonces volvemos al punto, depende de la intención. Exactamente, va a depender mucho de la intención, pero en estos desprendimientos sí hay mucho riesgo, muchísimo riesgo, porque tengo un caso donde una persona vivió un desprendimiento y hoy tiene sus facultades mentales muy limitadas. Se perdió en el viaje y en este perder del viaje él acredita que quien le hizo perder o quien lo hizo volverse loco fue una entidad demoníaca, que él la vio frente a frente. Y entonces vuelve a lo mismo de un punto anterior, no soportó la energía y se quedó loco. Aparte también se dice, o bueno, hay casos, yo sí estoy a favor a veces de las medicinas ancestrales, pero hay casos en los que ya no regresan igual tampoco de esa ceremonia, que no tienen un buen guía y pues les va de la patada y sí hay algo que los deja trastornados realmente. Y bueno, podríamos evitar riesgos evitando hacer estas prácticas, pero, por ejemplo, para los que lo hacen de forma natural, inconsciente, ¿habría alguna forma de protegerse o de prevenir este riesgo? Yo siempre, aunque no sean católicos, sean de la nomenclatura que sean o del culto que sean, yo siempre les recomiendo primero invocar a San Miguel Arcángel, que es el que nos ayuda a pelear contra el demonio y las acechanzas del enemigo, ¿no? En segundo, siempre recomiendo una medalla de San Benito
pero que la hayan exorcizado antes. No bendita, No, exorcizada. no bendita, exorcizada, que nos protege la oración de San Benito para poder ir en contra del mal, ¿no? Esas serían las recomendaciones. Segundo, si uno está sensible espiritualmente o con una espiritualidad muy baja, acércate a lo que más creas. Así sea que creas en ti, eso te va a ayudar a llevar una espiritualidad media, una espiritualidad alta. Y si uno siente ya la acechanza del enemigo, porque ya practicó un reiki, un yoga, un feng shui, lecturas de cartas, limpias, lo que sea, ¿no? Protegerse es proteger también lo que dejo entrar a mi vida. Si yo no quiero dejar entrar al mal, el mal nunca va a poder entrar. Pero si yo estoy en la voluntad de, pues lo que sea, pues eso, lo que sea, va a poder entrar, ¿no? Por eso cuando, por ejemplo, en mi podcast que invitamos a satanistas, mi ritual siempre personal es: no permito en mi vida entrar al mal y tampoco permito de mi vida que el mal actúe conforme lo que él quiere, sino siempre permito que actúe el bien en mi vida, ¿no? Y que actúe Dios en mi vida. Ese es mi ritual. Siempre que voy a entrevistar a alguien o que voy a investigar un tema de posesión, porque vuelvo a lo mismo, lo que me pasó yo lo atribuyo al exorcismo en el que estuve presente, ¿no? Ya no dejo actuar al mal. Y cuando quiero, o cuando el mal está en mi vida, y perdónenme porque va a sonar muy, muy católico el asunto, siempre me voy a confesar y en la confesión dejo salir al mal. Ok. Claro, o sea, la confesión ahí yo sí creo que sea real, ¿no? Que te limpias. Y fíjate que ahorita que ya dijiste la confesión, ya metiéndonos al tema de la iglesia, y estas van a ser de las últimas preguntas que te vamos a hacer, quizás sea un poquito incómoda para ti, pero yo quisiera saber si dentro del Vaticano, obviamente sí hay verdades ocultas, pero te quiero preguntar acerca de los demonios. ¿Hay verdades que a la iglesia no le conviene que nosotros sepamos acerca de esto, de posesiones y rituales? El número de posesiones es un número que ha sido oculto durante mucho tiempo. En lo que va del 2025, y no lo digo yo, salió en el periódico Milenio, es una nota de hace una semana. En los casos de posesiones en México, en toda la República Mexicana, han sido 33,000 casos de posesión, según los registros de la Iglesia Mexicana. 33,000. Ahora, al finalizar el año, si sigue con esta tendencia, va a haber 666,000 casos de posesión. Qué casualidad. Qué casualidad. En México. En el mundo son más. El número 1 en el país que ocupa en casos de posesión es España. Curiosamente. Curiosamente, España, que se ha vuelto muy secular, ¿no? Y que a mí me gusta mucho España, pero si hay que decirlo, ahí ya hay de todo. Sí, claro. ¿No? Entonces, esto. ¿Qué más no dice la iglesia? Que los demonios son efectivos. Sí, son muy efectivos. No, esto no dice la iglesia. Porque si tú le dices a la gente, oye, ¿qué crees que el demonio sí es efectivo? Se van a vaciar las iglesias. Sí, claro, y obviamente. se van a ir con los demonios, ¿no? Claro, esto es lo que no dice la iglesia, pero es importante comunicarlo para que la gente no caiga en la tentación. ¿Y tú considerarías a la Santa Muerte como una entidad o un demonio? Es un demonio. Nace en los años 50 en México, que ojo, mucha gente atribuye a la Santa Muerte con Azrael, ¿no? El ángel de la muerte, que viene en el libro del Apocalipsis. El último ángel que viene montado en el caballo es el ángel de la muerte. Pero no es en el sentido de una figura esquelética, sino es un ángel, simplemente. Y en el sentido también que todos sabemos que un día vamos a morir. Nadie se libra de la muerte. Hay dos cosas que no nos libramos. Una, pagar impuestos, y dos, la muerte. Sí. ¿No? De estas dos cosas no nos vamos a librar, ¿no? Y si no has pagado tus impuestos, adelante, ¿no? Bueno, yo he tenido debates con personas de la Santa Muerte y ellos atribuyen que la Santa Muerte viene desde el panteón de los dioses, Micantecutli. No, eso es completamente mentira, ¿no? Y quien le da la figura
o una figura esquelética a la muerte viene desde la calaca garbancera de Posadas, ¿no? De ahí se toman también. Y después dicen, no, es que Diego Rivera la pintó en la Catrina. La Catrina también es la Santa Muerte. No, la Catrina es una sátira a la gente rica cuando se moría. En ese sentido, Diego Rivera pinta la Catrina. Es decir, la Santa Muerte la agarran en todos lados, ¿no? Yo estoy seguro de que de la muerte nadie se va a librar. Pero de eso, a rendirle un culto, también es un culto que cae en lo oscuro. Porque vuelvo a lo mismo, años 50, la primer secta mexicana en México dice que la secta satánica en México, dice que la Santa Muerte es la mensajera del diablo, aquella que lleva lo malo a las personas. Yo no sé hasta qué punto las personas experimenten una bondad en la muerte, pero vamos a ser realistas. Si nosotros ahorita vamos a Tepito, que es el lugar más emblemático de la Santa Muerte, y vemos a la muerte, nos va a producir es una figura que causa miedo, porque sí causa miedo, ¿no? O sea, si un niño lo llevamos a ver la figura de la Santa Muerte, le va a dar miedo, y uno como adulto también le da miedo. Es una figura que da miedo, ¿no? Y es una figura que ha sido venerada en los últimos años junto con los demonios por el tema de la maña. Y entonces te dice que algo no está bien, que algo no es, que ahí no hay luz. Exacto. Sino todo lo contrario, que ahí hay oscuridad. No tengo nada en contra quien los adora, porque así como hay católicos malos, hay católicos, hay personas de la Santa Muerte malas, hay personas de los demonios malos, en todos lados va a haber personas malas. Pero no es una figura que me pueda inspirar a una bondad, ¿no? A un bien. Fíjate que yo, para cerrar ya esta entrevista y uniendo esta respuesta con una que nos diste anterior respecto a la serpiente y el origen del mal, bíblicamente yo tengo una contradicción, porque sí, en el Génesis te ponen a la serpiente como la que hizo caer en tentación a los primeros moradores, ¿no? Pero años después viene Jesús. No, antes viene Moisés y Dios le manda a poner una serpiente de cobre en un asta para que todos aquellos que fueran mordidos por la serpiente se sanaran. Tiempo después viene Jesús y Jesús dice, sean astutos como la serpiente. Entonces hay muchas contradicciones respecto a esta figura emblemática, porque primero te la ponen como el mal que se coló al jardín del Edén con esta forma, y después el Salvador te dice que seas astuto como. ¿Cómo se interpreta esta figura bíblicamente? ¿Tanto para el bien como para el mal? ¿O cómo? Sería bueno un episodio, un podcast referente a esto. Sería fenomenal, porque fíjate, perdónenme por lo que voy a decir a todas las personas. Soy católico, aunque no lo crean, pero el libro del Génesis es una calca precisa del Gilgamesh, que son piedras, son 5 piedras antiguas donde se inspira, están inspirados el pueblo de Israel para ver el libro del Génesis. En ese momento también estaba la cultura griega cerca del pueblo de Israel, entonces las referencias eran muchas, ¿no? ¿Cómo lo puedo ligar? Si bien es cierto que en el libro del Génesis la serpiente hace caer en tentación a estos primeros hombres situados en el paraíso, en el Edén, que curiosamente estaba en Mesopotamia. O sea, no era un Edén en el cielo, sino estaba rodeado por ríos, ¿no? Y estos ríos pasan, algunos pasan hasta por Rusia. Muchos historiadores, y esto es un dato curioso, ponen al jardín del Edén en Rusia, que estuvo en Rusia. No sé hasta qué cierto punto estaría bueno investigarlo más a fondo. Bueno, a la pregunta, en estos dos sentidos, sean astutos como la serpiente, como lo pone Cristo, lo hace teniendo en referencia el libro del Génesis, que la serpiente fue astuta para hacer caer en tentación a las personas, es decir, fue viva. El ser humano tiene que ser vivo en la fe, tiene que ser astuto para no dejarse llevar por el mal. ¿Ok? Es decir, si yo veo que mi compadre me está induciendo a engañar a mi mamá, a mi esposa, yo tengo que ser astuto y sacarle la vuelta. En este sentido, sean astutos como la serpiente, es decir, métanse en lo profundo, ¿no? E indaguen en los demás para que nadie los haga caer en tentación. O sea, si hoy vemos una serpiente cuando se siente en peligro, lanza la mordida y se va. Es astuta.
¿no? Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Irnos en el momento preciso que alguien nos está haciendo caer en el mal. Y en el libro del Éxodo, cuando Jesús manda construir a la serpiente, ¿no? Era una forma de salvación, era una forma de poderlo comunicar la salvación a través de la salud, ¿no? Pero también si lo confrontamos, igual en el libro del Génesis, llega el momento del Éxodo, llega el momento en que hay plagas de serpientes, ¿no? Es decir, la serpiente puede ser utilizada para un mal, como una mordida, como algo más, y puede ser utilizada también para un bien como método de la salud y de comunicación con Dios, para decir, el mal no tiene que prevalecer siempre en la tierra. Y como dice San Agustín, donde abundó el pecado, sobre va a abundar la gracia, ¿no? Y concluyo lo siguiente. La primera carta de Pedro dice referente a la serpiente: el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe, es decir, ser astutos en la fe, no dejarnos caer. Osvaldo, de verdad me dejaste con la boca abierta. Estoy muy emocionado todavía y muy agradecido porque hayas aceptado esta invitación, a pesar de que es el espacio de ustedes. Gracias también por habernoslo prestado. Y pues me gustaría que más adelante pudieras colaborar de nuevo con nosotros, porque de verdad que nos dejaste con un montón de dudas. Amigos, cuando quieran, en verdad, digo, este es su espacio. Agradecimiento a Insólita Labs, a Johanan Díaz también por el espacio y el estudio, ¿no? Pero cuando quieran volver a hablar, yo estoy feliz. Siempre me gusta dar estos temas, ¿no? Para que a la gente no me la engañen tan fácil. Sí, claro. ¿No? O sea, no se crean que el diablo está en una cueva. Mentira. O que el diablo nada más vive en Europa, es como el diablo se viste a la moda, sí, ¿no? ¿no? Más, no, mentira, no, el diablo, el demonio está en todos lados, a todas horas y en cada momento, ¿no? Lo mismo que Dios es como decir, Dios nada más está en Israel, porque es el pueblo escogido, ¿no? Sí. No, Dios está en todos lados y el demonio también está en todos lados. Pues bueno, Osvaldo, también de mi parte agradecerte mucho. Yo digo, Luis también ya lo habló, estamos como que extasiados con tanto conocimiento. Ahorita le quisimos dar a nuestro público carnita, ¿no? Referente a todos estos temas que se manejan en el podcast, en las historias, pero muchas veces no tienen una explicación así. Pero más adelante sí vamos a explorar, ¿por qué no?, teologías que aquí pueden ser tomadas muy a la ligera, pero por ejemplo estas preguntas tienen un trasfondo muy, muy grande, ¿no? Sí, y justamente, y perdóname que te interrumpa, hay, por ejemplo, en la Sagrada Escritura, como tú bien lo decías, hay mucha contradicción, pero hay que ver en qué sentido es la contradicción, porque una persona me dijo, es que, ¿cómo es posible que Dios pida el sacrificio de un hijo? Isaac, ¿no? A Moisés. Ah, bueno, pero iba en este sentido, ¿no? O sea, no es que literal Dios lo quería. De hecho, cuando lo iba a hacer, Moisés le dijo, no, espérate. O sea, no lo decía tan literal, ¿no? A veces la gente malinterpreta la Sagrada Escritura y todo lo quiere tomar literal. Después podríamos abordar el tema de cómo interpretar bien la Biblia. Exactamente, porque dicen que es bien leída, es el libro de encantamientos más grande. Osvaldo, ya por último, ¿podrías decir tus proyectos y redes sociales? Claro que sí, me pueden seguir a Armando Bonilla y a mí, que es Armando con el que salgo, a través de Invitado a lo Desconocido, en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas digitales. Todos los jueves a partir de las 10 de la mañana tenemos capítulo nuevo, ¿no? Donde bien lo decía yo al principio, vamos hablando sobre temas de demonios, sobre temas de iglesia, de la mano también de los expertos, y de vez en cuando también contamos historias con invitados. Han estado Mar de Revanchados, Alain Luna, Johanan, Lourdes, Paco Arias, que ya estuvo con nosotros. Es decir, vamos hablando también de cerca de estos temas con las personas que vamos teniendo en este proyecto. Pues qué crew tan grande e interesante tienes. Pues bueno, amigos, ya saben, échense un clavadito en sus redes sociales y van a encontrar contenido bastante enriquecedor. Por mi parte, no me resta más que agradecerles el que hayan llegado aquí. Déjenos un comentario y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Les recuerdo que Facebook e Instagram estamos como 271 Podcast y en TikTok como 271.podcast. Si llegaste hasta este punto, comenta "yo lo logré" para saber que eres de los meros de hueso colorado. No te olvides suscribirte, activar la campanita, compartirle este video a alguien que tú sientas que le va a gustar. También ir a Spotify, calificarnos con 5 estrellas, dejarnos un comentario. Y pues bueno, si quieres un tatuajito hecho por mí, me puedes escribir a mi Instagram personal, que estoy como LuisKi1. Y si quieres historias de terror,
más en un contexto de te cuento una y me cuentas una, ve a visitar mi otro proyecto que se llama 180 LPM Podcast en YouTube y en Spotify. Y si de repente te quieres poner en contacto conmigo y relajar todo el nervio y el estrés que te hayan generado el contenido de estos señores, me puedes encontrar en todas mis redes sociales como René.nana con H al final, y ahí podremos hablar de temas de relajación, meditaciones y un montón de cosas que te pueden ayudar en tu día. Y amigos, recuerden que al final del día no importa el chisme que venga de Luisito, de Osvaldo o de un servidor, la verdad nunca la vas a encontrar allá afuera. Ni tampoco en el Vaticano, amigos. La verdad se encuentra aquí, justo dentro de cada uno de nosotros. Bye. Adiós.